Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Red Internacional. Hola José, ¿cómo estás? Hola Matías. Bueno, hoy vamos a recorrer debates muy actuales que se están dando en la izquierda internacional acerca del gobierno de Mamdani en Nueva York, sobre Die Linke en Alemania y Your Party en Reino Unido. Y también sobre el importante fenómeno político que hay en Argentina alrededor de referentes del PTS como Miriam Bregman. Y también vamos a seguir las novedades de la Global Sumud Flotilla, que fue interceptada y una parte de sus tripulantes fueron secuestrados esta semana por Israel. Y como siempre, bueno, les pedimos que se asocien al canal porque lo sostenemos gracias a todos ustedes. Acá les dejamos en pantalla el QR y el link en la descripción. Y bueno, como siempre les pedimos que nos dejen comentarios sobre los temas que tratamos en el programa. Ahora sí, arrancamos. Hace poco más de 100 días asumió como alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, un joven musulmán de 34 años proveniente del partido DSA, los Socialistas Democráticos de América. El triunfo de Mamdani fue una clara expresión de un giro izquierda, especialmente en la juventud, y una fractura muy clara de sectores de la base demócrata con el establishment de ese partido. En programas anteriores decíamos que en paralelo al avance de sectores de la extrema derecha, desde Trump, Reform o Alternativa por Alemania, bueno, surgieron también fenómenos políticos por izquierda, como Your Party de Jeremy Corbyn en Reino Unido, o la afiliación de decenas de miles de jóvenes al partido Die Linke en Alemania en el último tiempo. Sí, se habla mucho de los fenómenos que se dan por derecha, pero también hay importantes fenómenos políticos por izquierda que se dan en diferentes partes del mundo, ¿no? Son fenómenos heterogéneos que expresan también los cambios subjetivos que está habiendo en el marco de un mundo capitalista en crisis, marcado por el militarismo y por la guerra. Y cuando digo guerra me refiero no solamente a la guerra imperialista, sino también a la guerra social que los capitalistas largaron contra las grandes mayorías en buena parte de los países del mundo. Bueno, acá lo tenemos a Milei, uno de los personajes más histriónicos, digamos, de la ultraderecha internacional. Y bueno, acá en Argentina también se viene desarrollando un fenómeno político a izquierda muy importante que se expresa en la enorme simpatía que incluso muestran claramente todos los estudios de opinión hacia referentes de la izquierda, del PTS como nuestra compañera Miriam Bregman. Hay muchos debates y conclusiones para sacar de los diferentes fenómenos políticos que se dan en los diversos países, ¿no? Esta semana leía un artículo de Peter Freyes en la revista Jacobin que se llama Los 100 días de Mamdani y las contradicciones del socialismo democrático. Bueno, este artículo señala varias de estas contradicciones en lo que fueron los primeros 4 meses de gobierno. Lo cierto es que Mamdani no avanzó hasta ahora en ninguna de las promesas de campaña. Recordemos que esta se había centrado en transporte gratuito, impuestos a los ricos y disolver las secciones más violentas de la policía o de financiar la policía. Bueno, en cambio lo que hizo fue respaldar la reelección de la actual gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul. Alguien que no solo es parte del establishment demócrata, sino que es la primera en oponerse a todo el programa del propio Mamdani. Una gobernadora que, como denunciaron nuestros compañeros de Left Voice, en febrero de este año tomó medidas en contra de una gran huelga de las enfermeras. Bueno, la gran pregunta entonces es ¿por qué lo hace? Y la lógica parece ser que, bueno, a cambio de ese apoyo cree que va a conseguir alguna concesión. Sí, eso parece, y bueno, otro aspecto que señalaba el artículo este que mencionabas de Peter Freyes es en relación a la policía de Nueva York, ¿no? Donde Mamdani mantuvo como comisaria a Jessica Tiers, que es una hija de una familia multimillonaria de ahí. Y bueno,
que es todo un gesto con el supuesto objetivo de tranquilizar a los 33.000 policías de la ciudad y en particular para dar un mensaje de continuidad respecto a los 6.400 millones de dólares del presupuesto que manejan, nada más ni nada menos. Nada menos. Bueno, exacto, ahí también la lógica fue mantener el status quo para no enemistarse con esta fuerza policial. Es decir, que fue en sentido contrario de lo que exigían los que se movilizaron en su momento en el Black Lives Matter, ¿no? Que se movilizaron contra los crímenes racistas de la policía. La palabra de orden parece ser moderación. Y volviendo al debate que mencionábamos antes, el problema entonces no es que Mamdani no sea un revolucionario, que ya sabemos obviamente que no lo es, sino que como reformista, la verdad es que por ahora fue haciendo concesiones y no consiguió ninguna reforma significativa de las que había prometido para cambiarle la vida a sectores de la clase trabajadora. Bueno, el proyecto de una socialdemocracia del siglo XXI, como lo llama el autor del artículo, no tiene mucho que ofrecer. Bueno, la estrategia de administrar por izquierda el capitalismo es así, ¿no? El problema es que sin un programa de ruptura con el capitalismo, sin proponerte articular una fuerza capaz de enfrentar a los poderes reales, ¿no? Que en Nueva York, en Estados Unidos y en Nueva York en particular, incluyen obviamente al propio Partido Demócrata, del cual Mamdani es parte, ¿no? Sin esa fuerza, lo que te queda es el camino de Syriza en Grecia, que terminó aplicando los programas de ajuste, o el de Podemos en el Estado español, que terminó como apéndice del Partido Socialista. Bhaskar Sunkara, que es el editor de la revista Jacobin y es también referente político de los socialistas democráticos de América, cuando ganó Mamdani, había lanzado un llamado a organizar asambleas populares para movilizar a la base, digamos, que lo había apoyado para que pueda ser una especie de contrapeso contra la resistencia del establishment y el aparato institucional a lo que podían ser las medidas de Mamdani, ¿no? La realidad es que todavía no le atendieron el teléfono, digamos, ¿no? El problema es llamar a la gente, apoyar a tus candidatos dentro del Partido Demócrata y después pretender poner en pie instituciones de base de un día para el otro para enfrentar a ese mismo establishment que en Nueva York es justamente demócrata. Ahí hay un problema, evidentemente. Sí, la otra cuestión, es qué tipo de asambleas, ¿no? ¿Con qué objetivos? El tema es que son las asambleas que planteaba Sunkara, serían para presionar al establishment, ¿no? Si querés pensar cómo desarrollar un contrapoder que sea capaz de enfrentar a los poderes reales, tenés que mirar para otro lado, tenés que pensar en el sentido de lo que dejó planteada la rebelión de Minneapolis, que logró ponerle un freno a la persecución y a los ataques del ICE de Trump, y lo hizo ¿cómo? Lo hizo a fuerza de autoorganización, de hacer grupos de vigilancia, de organizar el abastecimiento, el transporte, con la intervención de sectores de los sindicatos de maestras, por ejemplo, ¿no? Organizando una huelga general en el Estado. Y también, obviamente, pensar los problemas que hubo incluso en el propio Minneapolis, que tienen mucho que ver con el papel que jugó la burocracia de los sindicatos, que no hicieron nada, ¿no? Y por eso también la necesidad de recuperar las organizaciones de masas del movimiento obrero. Siguiendo con los debates de la izquierda a nivel internacional, en Reino Unido tenemos otro ejemplo de polarización política en el marco de una crisis que ya casi de descomposición de los partidos tradicionales, mientras que la ultraderecha, que es este partido que se llama Reform UK de Nigel Farage, sería en este momento la fuerza más votada. Este 7 de mayo hay elecciones locales en gran parte de Inglaterra y también en los parlamentos de Gales y de Escocia. Van a votar millones de personas y se pronostica que va a venir una debacle total para el laborismo. Starmer está en medio de la tormenta
con varios miembros de su gabinete que tuvieron que renunciar salpicados por el caso Epstein, y hay mucho malestar social. Bueno, se habla de que incluso podría tener que renunciar. Bueno, y por izquierda, el año pasado surgió Your Party, encabezado por Jeremy Corbyn y Sara Sultana. Sí, y bueno, fue también una muestra del giro a izquierda de amplios sectores, sobre todo, digamos, después del enorme movimiento por Palestina que se desarrolló los últimos años en Reino Unido, bueno, que fue muy, muy extenso, mientras que el gobierno venía siendo cómplice total del sionismo y reprimía las movilizaciones. Cuando se lanzó este proyecto Your Party, hubo 800.000 personas que se inscribieron mostrando interés en el proyecto, pero eso se pinchó, la verdad, muy, muy rápido. El grupo de Corbyn, digamos que reeditó los métodos burocráticos que el Labour había usado antes contra él mismo, contra el corbynismo. Y en vez de apostar por desarrollar la lucha de clases, la coordinación entre distintos sectores en luchas o con los movimientos de forma democrática, la clave fue todo garantizar el control del partido por un sector burocrático que empezó a expulsar a sectores críticos. Bueno, esto pinchó el proyecto, como decíamos, y ahora los que están creciendo mucho en intención de voto son los verdes, con un nuevo dirigente que es Zach Polanski. En su campaña está tratando de emular el fenómeno Mamdani con una propuesta parecida también de gestión, más humana del capitalismo. Ahora, el problema es que del otro lado tenés, la City de Londres, que es sede del capital financiero internacional, y a los grandes piratas imperialistas británicos, gente que tiene, una larga trayectoria de saqueo y que no se va a conmover con buenas intenciones. No. Bueno, y en cada país la relación entre los fenómenos políticos a izquierda a nivel de sectores de masas, ¿no? Y las organizaciones políticas a través de las cuales terminan expresándose estos fenómenos, bueno, en cada lugar es diferente. Aunque no es una relación arbitraria, en general tampoco es de identidad ni mucho menos, ¿no? En general está marcada por muchas contradicciones. Lo vemos también en el caso alemán, con el crecimiento de la izquierda de Die Linke, ¿no? Claro. Que se da más o menos en paralelo al crecimiento, bueno, de la ultraderecha en Alemania, de Alternativa por Alemania, ¿no? Sí, ahí en las elecciones de febrero del año pasado, Die Linke sacó alrededor de un 25% entre el sector de los jóvenes, que entre 18 y 24 años. Y entre esos jóvenes debe haber una mayoría aplastante que se opone al militarismo alemán y al rearme. Sin embargo, en el propio Die Linke conviven sectores que rechazan de plano este militarismo y otros que están dispuestos a convivir con ese militarismo, ¿no? Esta semana el canciller Merz presentó un plan enorme de rearme con el objetivo explícito de construir, decía, el mayor ejército convencional de Europa, ¿no? Bueno, la base legal para el rearme que está planteando Merz fue la reforma constitucional que borró los límites, del gasto militar que se votó en el 2025. ¿Por qué destaco esto? Porque en esa votación, mientras que los diputados de Die Linke en el Bundestag, que es lo que sería, la Cámara de Diputados, votaron en contra de esa ampliación del presupuesto militar, en el Bundesrat, que es, la Cámara Alta, no intentaron bloquear esa reforma, ¿no? Tenían cierta fuerza para bloquearla y sin embargo la dejaron pasar, ¿no? Es decir, este es el tipo de partido que evidentemente no sirve para los momentos decisivos donde conviven todo tipo de tendencias contrapuestas que se terminan imponiendo finalmente en este esquema las alas derechas, ¿no? Por eso nuestros compañeros de Alemania están peleando por convencer a sectores de la izquierda de la juventud de Die Linke que es necesario dar una pelea por una estrategia y un programa revolucionario que sean verdaderamente anticapitalistas y antiimperialistas
Pero bueno, es decir, es otra forma de pararse frente al mismo fenómeno político, ¿no? Y un apunte sobre esto que decías de Alemania, también anunciaron esta semana un plan de recortes, digamos, a los servicios sociales muy grande. De eso lo vamos a estar siguiendo. Pero bueno, cuando comentabas esto de Delinque, digamos, yo pensaba también en lo que fue un partido más a la izquierda, como el nuevo Partido Anticapitalista de Francia, donde también había posiciones muy diferentes sobre temas claves, ¿no? En ese caso, en el caso francés, era el modelo que se llamaba de partido amplio con libertad de tendencias, donde había sectores que, bueno, querían ir cada vez más a la moderación y sectores revolucionarios. Claro, de hecho, el NPA terminó rompiéndose entre los sectores más conciliadores que querían ir detrás del Frente Popular de Mélenchon y quienes defendían que era necesario construir un partido revolucionario y que era necesaria una estrategia de independencia de clase y que fuera verdaderamente antiimperialista, ¿no? De este segundo sector surgió la organización de nuestros compañeros ahí en Francia, Revolución Permanente, que emergió como corriente más dinámica de la extrema izquierda ahí en Francia, en la intervención en la lucha de clases, como fue, por ejemplo, en el proceso del 2023 contra la reforma de las jubilaciones de Macron, que ahí impulsaron lo que se llamó la Red por la Huelga General, que logró articular a una porción significativa de la vanguardia. Bueno, eso fue una de las muestras, bueno, pero no solo. Y bueno, y esa dinámica de revolución permanente también se vio ahora más recientemente en las elecciones municipales, lo hablamos en otro programa, donde obtuvieron alrededor de un 7% en varios lugares y 2 concejales en Saint-Denis, en un distrito, digamos, obrero en la periferia de París, siendo la primera vez que se presentaban. Bueno, y ahora para completar un poco todo este panorama que fuimos haciendo acá en el Estado español, tenemos muy presente, obviamente, la experiencia de Podemos, que si bien no es nueva, es bastante ejemplificadora, digamos, ¿no? Podemos, recordemos que empezó como un partido, movimiento, con un programa reformista, que también tenía varias corrientes internas, pero que, bueno, más o menos rápido empezó, digamos, con las purgas, las luchas intestinas, ¿no? En su mejor momento llegaron a tener 71 diputados en el Congreso Nacional. Ahora tienen 4. Pablo Iglesias fue vicepresidente con 5 ministros, y la verdad es que aún así no consiguieron nada sustancial para cambiar la vida de la clase trabajadora. En cambio, bueno, lo que se puede decir es que donde aportaron mucho fue la recomposición del PSOE, ¿no? Que es un pilar clave del régimen político, que cuando surgió el 15M había quedado en crisis total. Bueno, cuando Pablo Iglesias dejó la vicepresidencia, dijo que se había dado cuenta que estar en el gobierno no era lo mismo que tener el poder. Y bueno, es muy cierto esto. El tema es cuál es tu estrategia frente a eso. Y su estrategia no cambió desde entonces, porque ahora siguen proponiendo la idea de una especie de frente amplio con figuras como Gabriel Rufián, que es una personalidad mediática de centroizquierda, de Esquerra Republicana de Cataluña, para hipotéticamente volver a formar parte de una gran coalición de gobierno progresista con PSOE incluido. Bueno, la gran pregunta siempre es, digamos, ¿por qué piensan que hacer lo mismo esta vez va a dar resultados diferentes? Sí, bueno, gran pregunta. Bueno, y en este panorama internacional de fenómenos políticos, una gran novedad es el fenómeno que se está expresando en Argentina alrededor de referente del PTS como Miriam Bregman, en primer lugar, pero también Nicolás del Caño y otros compañeros, que digamos puesto en números, además de varias encuestas que vienen saliendo, que le dan entre el 9 y el 14% de intención de voto a Miriam para las presidenciales, los estudios de opinión la vienen sacando como una de las dirigentes políticas de mayor imagen positiva del país, ¿no? El estudio de opinión más reciente fue el de Atlas Intel y está generando bastante revuelo, la verdad. Sí, enorme.
lo vi y ahí Miriam aparece como primera en imagen positiva y la única que tiene diferencial positivo de imagen de todos los dirigentes políticos de Argentina, incluidos Cristina Kirchner, Axel Kicillof y bueno, muy por delante del propio Milei. Ahora, a diferencia de todos los fenómenos que fuimos comentando, en este caso no se trata de una referencia social reformista que forma parte de un partido capitalista como es Mamdani, tampoco de una izquierda reformista como es Die Linke, sino que es el emergente de una izquierda trotskista. Así es una diferencia específica dentro de los fenómenos políticos a izquierda que se dan en respuesta al desarrollo de la ultraderecha en diferentes países. Esto es claro lo que marcabas vos. Bueno, Miriam y el PTS formamos parte de una coalición, el Frente de Izquierda, que levanta un programa de independencia de clase y plantea la lucha por un gobierno de trabajadores, ¿no? Este fenómeno igualmente no puede entenderse por fuera del papel que viene cumpliendo la izquierda y el PTS en particular en estos 2 años de gobierno de Milei también. Claro, bueno, mientras el peronismo, digamos que se divide entre los que hicieron a lo sumo una oposición testimonial y quienes apoyaron directamente las leyes de Milei, a la izquierda se la ve, digamos, en la primera fila de todas las luchas que hay. La pregunta sería, ¿por qué este fenómeno político, digamos, tiene este salto ahora, en estos últimos meses? Sí, totalmente. Bueno, acá a principio de año estuvo la lucha contra la reforma laboral esclavista de Milei, que parece haber sido un punto de inflexión ahí. Bueno, no tampoco es casualidad porque ahí todos los actores mostraron claramente las cartas. El gobierno de Milei dejó en claro que venía por todo, por si quedaban dudas, no solo que quiere transformar a la clase trabajadora en esclava, sino que no va a aplicar leyes muy sentidas que ya fueron votadas incluso en el Parlamento, como la ley de discapacidad o la ley de financiamiento universitario, ¿no? Por otro lado, la burocracia de la CGT, que quedó muy en evidencia de que no quería hacer nada de serio contra la reforma laboral. Tercero, en el Parlamento también una parte del peronismo fue clave para que la reforma laboral se vote, es decir, todas cosas que quedaron muy en evidencia. Sí, y en ese marco, bueno, desde el PTS hicieron una campaña muy fuerte contra la reforma laboral, hasta con avionetas en pleno verano, ¿no? Sí, bueno, el tema era que querían votarla en plenas vacaciones para que pase desapercibida, ¿no? Y bueno, efectivamente, ahí fuimos a los lugares de vacaciones a hacer campaña contra la reforma, con avionetas incluidas, efectivamente. Impulsamos junto a diferentes sectores de vanguardia también instancias de coordinación en el Gran Buenos Aires y en otros lugares del país para preparar la pelea contra la reforma, ¿no? Llegamos a la jornada, una jornada que hubo el 11 de febrero, que fue importante, donde a pesar de que la CGT se había negado a llamar a un paro general, ese día varios miles se quedaron enfrentando la represión policial que hubo en la Plaza Congreso, ¿no? Había mucha bronca, mucho más allá de quienes se pudieron movilizar ese día. Y bueno, la CGT después tuvo que llamar un paro, pero cuidándose de que no fuera con movilización para que no se le vaya de las manos. Y de hecho, Milei al final logró aprobar la reforma laboral, pero con mucho costo político también. No solo para él, sino también para todos los que le hicieron la segunda, ¿no? Incluida la burocracia sindical. Y el fenómeno actual en torno a Miriam podemos verlo como una expresión política de las conclusiones de esa experiencia, bueno, y de toda la experiencia de los últimos 2 años de lucha contra Milei. Sí, es muy importante esto porque además, digamos que toda la derecha mundial está mirando a Argentina como un laboratorio para la extrema derecha. Trump y Netanyahu vienen apostando muy fuerte por Milei y bueno, entonces desde el otro lado de la barricada es importante también mirar lo que está pasando con la izquierda en Argentina. Sí, tal cual. Bueno, y llegados a este punto, creo que va quedando claro que cuando hablamos de proyectos políticos de la izquierda, bueno, hay estrategias muy distintas. En los debates de la izquierda estadounidense sobre Mamdani, veíamos que está la disyuntiva entre administrar la maquinaria del Estado o una estrategia de ruptura.
entre apoyarse en experiencias avanzadas de la lucha de clases o llevar a los movimientos, digamos, a morir a los pies de los demócratas. En el caso de Alemania y Die Linke, bueno, ahí se muestra que un partido donde conviven sionistas y pro-palestinos, belicistas y antimilitaristas, a las derechas y a las izquierdas, termina jugando un papel conservador en los momentos claves. Y bueno, el ejemplo de Podemos o de Your Party muestra el fiasco de proyectos que son puramente electorales, que van moderando su discurso o se proponen nuevos frentes amplios en vez de pelear por un programa de independencia de clase. Sí, es importante sacar las conclusiones de cada uno de estos procesos políticos, que, bueno, como vos decías, quedan varios debates planteados, ¿no? El problema de fondo es que sin articular una fuerza material de la clase trabajadora, de estudiantes, del movimiento de mujeres, etcétera, que se proponga enfrentar realmente al poder real de los capitalistas, de su Estado, etcétera, que está todo organizado justamente para garantizar que nadie saque los pies del plato. Sin esa fuerza material no hay una perspectiva realista, ¿no? Y esto lo vimos en todas las revueltas del último tiempo también. Acá tuvimos la revuelta de Chile en 2019, que fue enorme, fueron meses de movilizaciones. Sin embargo, gracias a una mezcla de represión y desvío institucional, terminó sin dar respuesta a ninguna de las demandas que el movimiento había planteado. Claro, bueno, después vino el gobierno de Boric, que fue un desastre, y llevó a que después gane la ultraderecha de Kast. Esto lo planteaba muy bien en el acto que se hizo el 1 de mayo, el compañero Antonio Páez de Chile, del PTR. Bueno, ahora en Argentina tenemos el fenómeno político que se expresa en la enorme simpatía por Miriam, por Nicolás del Caño también, y el PTS en general, ¿no? La cuestión es cómo eso puede transformarse en militancia, en nuevos compañeros y compañeras que militen con nosotros y se propongan desarrollar esa fuerza material que necesitamos, ¿no? Y esta pelea, digamos que tiene por lo menos dos niveles. Por un lado, está la pelea por desarrollar instituciones como coordinadoras o asambleas en todos lados, es decir, que sean lugares donde se organicen los que quieran enfrentar y derrotar realmente a Milei, donde se debata el programa y las acciones necesarias para hacerlo, que incluya la pelea por recuperar las organizaciones de masa existentes como los sindicatos, centro estudiantes, etc. Una fuerza organizada así, si la logramos poner en pie, por ejemplo, podría ser clave para imponer el Frente Único a los grandes sindicatos del país y hacer mucho más concreta la pelea por una huelga general para derrotarlo a Milei, ¿no? Bueno, y por otro lado, la otra cuestión que va de la mano, muy importante, que tenemos también la pelea por poner en pie un movimiento por un gran partido de la nueva clase trabajadora, ¿no? Nueva porque mucho más feminizada, que reúne a los sectores formales con los sectores precarios, etc., ¿no? Un partido con un programa de independencia de clase, como el que tiene, por ejemplo, el Frente de Izquierda, y que sea una herramienta política capaz de verdaderamente superar al peronismo. Porque la pregunta no es solamente cómo derrotar a Milei, sino también la pregunta que viene después, ¿no? ¿Y después de Milei qué? Pero bueno, si te parece, escuchemos a Miriam, que lo plantea mucho mejor acá en el acto que hubo el 1 de mayo. Veamos lo que preparó la producción. Cuando enfrentamos a Milei, cuando enfrentamos a sus aliados, cuando decimos, che, ahora cambió la cosa, ¿no? También sabemos que estamos enfrentando un proyecto neoliberal, autoritario en todo el mundo. El otro proyecto que se empieza a escuchar, y esto no es idea mía, se escucha en muchas reuniones, es el de un peronismo. Sí, el de un peronismo. El de un peronismo moderado, tan moderado que le permita participar a los que le vienen votando todo hasta anteayer a Milei. Tan moderado es el proyecto
que no pueden hablar del Fondo Monetario, porque si dicen eso se meten con el poder económico real y no están dispuestos a tocarlo. Esa película ya la vimos y se llama Alberto Fernández. Se llama Frente de Todos aún más a la derecha. A la par de que cae el gobierno ultraderechista de Milei, empezamos a crecer nosotros, es verdad. Y a partir de toda esta pelea que dimos, compañeros, compañeras, claro que nos dicen, sí, voy a ser candidata, pero es la consecuencia de una lucha. Y yo les vengo a decir que nosotros, nosotras, no vamos a regalar nada. Vamos a dar la pelea en todos los terrenos, incluido el electoral, que es su terreno. Pero así, como le decimos eso, les decimos que no podemos ser ingenuos, que no nos van a dejar que avancemos con nuestras ideas anticapitalistas, cuestionando al poder económico porque sí. Toda la experiencia histórica demuestra que eso no sucede. Entonces, desde ahora, tenemos que empezar a analizar cuáles son las tareas que se nos imponen. Nosotros no vendemos humo, estamos seguras, estoy segura, que sin la movilización de millones no vamos a poder derrotar al imperialismo, a la burguesía y a todos los que están del otro lado tratando de defender los intereses. A nosotros mismas, a mí misma, me decían, hay que moderarse. Ahora es la etapa de la moderación. Contra la derecha no se puede. Creo que nos quieren moderar, porque no quieren que nosotros defendamos las acciones de acción directa de la clase trabajadora. No quieren que salgamos a la calle. No quieren que peleemos con la movilización. No quieren que digamos que nuestra perspectiva es la de la huelga general. Nos quieren moderaditos, nos quieren moderaditas. Nosotros, nosotras tenemos derecho a la rebelión. Tenemos derecho a enfrentarlo. Tenemos derecho a la acción directa. Lo que tenemos que hacer es reunirnos, es organizarnos. La simpatía se organiza, las ideas en común se organizan, la fuerza en común se organiza. Tenemos que hacer reuniones, tenemos que ponernos en común, comités, pónganle el nombre que quieran, pero esto no se puede dispersar. Todo eso que está pasando, que nos llena de orgullo, que nos pone contentos, porque es la fuerza de 2 años resistiendo contra este gobierno de mierda, se tiene que organizar. Cada uno, cada una de ustedes tiene que multiplicarse. Tiene que ir a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, en el barrio donde estemos, a llevar esta idea. Che, ¿cómo no nos vamos a juntar? ¿Cómo no nos vamos a reunir para discutir cómo derrotar a Milei? Tenemos que impulsar en cada lugar coordinadoras, asambleas barriales, asambleas populares, todo lo que sea necesario para que los sindicatos, para que los centros de estudiantes vuelvan a ser herramientas de lucha. Tenemos que irrumpir en esas organizaciones con esa fuerza que se siente acá. Tenemos que ser miles para organizar millones y les aseguro que podremos derrotar a Milei y tenemos que empezar a sembrar la perspectiva de una verdadera huelga general. Nosotras nunca ocultamos que queremos transformar esta sociedad de raíz, porque terminar con este sistema capitalista cada vez más decadente es la manera de evitar que no haya más genocidios, que no haya más monstruos como estos que estamos padeciendo en este momento. Y para eso nos tenemos que proponer el objetivo de construir nuestra propia herramienta política. ¿No llegó la hora de poner en pie un nuevo movimiento histórico
un nuevo movimiento histórico que se organice desde abajo, un movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras, un partido de la clase trabajadora. Por eso nuestra propuesta es la de discutir cómo se organiza, se pone en pie un movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora, de esa clase trabajadora cada vez más explotada, cada vez más oprimida, feminizada. Y tenemos para partir, como dije, la fuerza del Frente de Izquierda. También tenemos un programa para empezar a discutir, que es el programa del Frente de Izquierda, que es un programa de independencia de clase. No partimos de cero, pero creo que tenemos que ir por más. Y ese es el debate que queremos dejar planteado. Esas son las propuestas que queremos dejar planteado para que toda esa fuerza no se disipe y que al revés, que se transformen en una gran caldera para que la tortilla se vuelva. Porque si el motor de la historia es la lucha de clases, nosotros le queremos meter gasolina a ese motor, nosotros queremos ser una partícula en el cambio de esta sociedad de raíz. Nosotras y nosotras estamos muy entusiasmados con ese desafío, muy entusiasmados. Queremos ser parte de esa pelea y no queremos que si la derecha se derrumba, surjan nuevas frustraciones. Es la hora de construir un nuevo partido de la clase trabajadora. Muy bueno el resumen. Bueno, a quienes quieran escuchar los discursos completos, los pueden encontrar todos en La Izquierda Diario Más. Bueno, se puede ver en las imágenes que el estadio cubierto de Ferro estaba estallado de gente, ¿no? Unas 2.000 personas lo tuvieron que seguir por las pantallas que pusimos afuera del estadio, porque no entraba ni una alfilera ahí. Además, muchos vieron el acto por Litmás. Después del acto, el video ya tenía más de 30.000 reproducciones. Y también están quienes se juntaron en diferentes lugares del país a verlo, es decir, tuvo mucha repercusión. Sí, lo vimos acá por Litmás en directo. Y bueno, desde nuestra corriente internacional participamos en movilizaciones por el 1 de mayo en varios países, pero sobre esto que hablabas y lo que veíamos del acto, creo que lo más interesante para pensar es que se está abriendo un nuevo momento político a nivel internacional, ¿no? Las guerras, la ofensiva del imperialismo, los proyectos autoritarios de derechas radicales están generando también procesos políticos más por izquierda. Lo que hablábamos de Argentina es una expresión de eso. Pero esto lo que hay que pensar es que abre posibilidades para que una corriente socialista y revolucionaria pueda avanzar internacionalmente. Sí, total, porque además esta pelea no es solo nacional, sino internacional, ¿no? Por eso también desde nuestra corriente internacional, que integramos con organizaciones de 14 países, estamos impulsando, junto con otras organizaciones de Corea del Sur, del Estado español, de Bélgica, de Canadá, el llamado hacia más organizaciones y sectores de vanguardia obrera y juvenil en todo el mundo a construir un movimiento internacional digamos, que se plantee la construcción justamente de una internacional de la revolución socialista, que es un elemento clave de toda esta pelea. Sí, es una pelea muy, muy importante. Ahora, si te parece, vamos a ver la columna que preparaba nuestra compañera Lucía Nistal sobre la Global Summit Flotilla y bueno, sobre los detenidos que hubo estos días. El jueves de madrugada, el Estado de Israel volvió a atacar una misión humanitaria de solidaridad internacional. La flotilla Global Summit rumbo a Gaza fue interceptada en aguas internacionales secuestrando a más de 190 voluntarios. Pero ¿cuál es la historia de la flotilla? Desde hace años, distintas flotillas han intentado romper el bloqueo sobre Gaza. En 2008, 44 voluntarios de 13 países rompieron por primera vez el bloqueo naval en 2 barcos de pesca, diciéndole al mundo que Palestina no estaba sola. En 2010, la flotilla de la Libertad, con más de 700 personas y 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, fue asaltada en aguas internacionales por el ejército israelí, que asesinó a varios activistas y dejó decenas de heridos, en un episodio que evidenció hasta dónde llega la violencia para sostener el bloqueo, pero que no tuvo consecuencias legales ni fue castigado por las potencias imperialistas. El año pasado, la primera flotilla Global Summit fue interceptada ilegalmente por Israel en octubre, pero desde luego consiguió reactivar movilizaciones y huelgas por Palestina que sacudieron el mundo entero.
En la última misión embarcaron decenas de sanitarios, profesores, periodistas, militantes, dispuestos a atender la situación de emergencia en la que vive el pueblo palestino. Pero no es solo ayuda humanitaria, es una acción política. Romper el bloqueo, visibilizar Gaza y señalar a los responsables y a los cómplices. Durante 3 semanas de travesía, los cientos de voluntarios, entre ellos 3 compañeros de nuestra corriente internacional con la que impulsamos Izquierda Diario, la corriente Revolución Permanente, que son Yara, médica argentina del PTS, Leandro, dirigente del Sindicato Petrolero de Río de Janeiro del MRT, y Mariona, estudiante de la CRT del Estado español, pues no han dejado de denunciar la complicidad que permite el avance del plan genocida de Gran Israel. Sin esa complicidad que mantiene las relaciones con Israel y su socio Estados Unidos y que evita las sanciones, Israel no sería nada. También pudimos ver cómo desviaban el carguero MSC Maya para interrumpir la cadena de suministro israelí, recordando el potencial que tiene la clase trabajadora para aislar Israel. Inmediatamente después del ataque a la flotilla, salimos en ciudades de todo el mundo exigiendo su liberación y en solidaridad con Palestina. Hoy sabemos que mientras la mayoría de activistas han sido entregados por Israel al gobierno griego para deportarlos contra su voluntad, Tiago y Saif siguen secuestrados. Exigimos la libertad inmediata de todos. No vamos a mirar hacia otro lado. Y desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Este 1 de mayo también estuvo atravesado en muchos países por la solidaridad con el pueblo palestino, contra el genocidio y, bueno, en especial por la exigencia de libertad a todos los miembros de la flotilla global Sumud, que fue interceptada esta semana por Israel, ¿no? Sí, en este canal lo venimos siguiendo y apoyando con, tuvimos informes diarios desde los barcos que envía nuestros compañeros que están embarcados ahí, Yara Salerno del PTS de Argentina, Mariona Tasker de la CRT del Estado español, Leandro Lanfredi, que es del Sindicato Petrolero de Río de Janeiro y compañero del MRT de Brasil. Bueno, ellos dos fueron parte de los 190 activistas secuestrados en aguas internacionales por Israel hace unos días. La mayoría de ellos ya fueron liberados, sin embargo, como contaba Lucía, los activistas Saif Abukeshek, palestino con nacionalidad también española, y Tiago Ávila, de Brasil, han sido secuestrados y trasladados a Israel. Esto se está denunciando, ya comenzaron a haber movilizaciones en varios países y desde acá sumamos nuestra exigencia de libertad inmediata para ellos. Con esto, ya nos despedimos por hoy. Como siempre, le agradecemos al equipo de producción. Acá en Madrid están conmigo Raúl y David, como siempre. Bueno, y agradecerles también acá al equipo de producción en Buenos Aires, a C. Pavic, Mile Ferreira, Danie Mac, Ludmila Pons. Y bueno, como siempre, si te gusta el programa, suscríbete al canal y compartilo, así nos ayudás a seguirlo difundiendo. Esperamos que hayan dejado muchos comentarios y también los invitamos a sumarse a nuestra comunidad de socios con el QR que aparece ahí en la pantalla o el link que dejamos en la descripción del video. Y ahora sí, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.